Son las 7:30 de la mañana. Nosotros continuamos en Directo América por France 24. Vamos con los titulares. Rusia confirmó que aceptó suspender parcialmente los ataques contra Kiev, al menos hasta el domingo. Esto a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, autoridades ucranianas reportaron bombardeos rusos en la región de Kharkiv durante la noche. Donald Trump dice que tiene planeado hablar con Irán y que sería fantástico no usar la flota armada que envió a Medio Oriente. El ministro de Relaciones Exteriores iraní está en Turquía, país que dice estar listo para desempeñar el papel de facilitador en las tensiones. Giro histórico en la política energética de Venezuela. El país aprobó la reforma a la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La medida permitirá que empresas privadas gestionen, produzcan y comercialicen el petróleo venezolano. Y en nuestra sección en Directo París hablaremos del último capítulo del largo debate presupuestario en Francia. Este viernes el primer ministro activó nuevamente el polémico artículo 49.3 para hacer aprobar definitivamente el presupuesto 2026. ¿Tendrá por fin un presupuesto el país galo? Lo vemos en minutos, empezamos. Vamos a iniciar con noticias de la guerra en Ucrania. El portavoz del gobierno ruso confirmó este viernes que Rusia aceptó no atacar a Kiev de manera parcial. La medida, que se daría hasta este domingo 1 de febrero, obedece a una petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que había solicitado personalmente a su homólogo ruso, Vladimir Putin, cesar por una semana la ofensiva contra la capital ucraniana y otras ciudades que estaba afectando la infraestructura eléctrica en medio del frío extremo. Sin embargo, en medio de estos anuncios, las autoridades ucranianas reportaron ataques durante la noche en la región de Kharkiv. Esto dijo el portavoz del Kremlin este viernes. El presidente Trump ha pedido personalmente al presidente Putin que se abstenga de atacar Kiev durante una semana hasta el 1 de febrero para crear condiciones favorables para las negociaciones. Eso es lo que puedo decir al respecto. Así que el Kremlin aceptó esta propuesta. Sí, claro, hubo una petición personal del presidente Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea hablar con Irán en medio de las recientes tensiones por el envío de una flota armada a Medio Oriente. El mandatario dijo que sería fantástico no usar estas tropas. Mientras tanto, en la República Islámica, las autoridades continúan arrestando personas para sofocar las protestas. Las ONG internacionales persisten denunciando atropellos masivos contra los derechos humanos por parte del Ejecutivo de Teherán. Más detalles a continuación. Otro día de incertidumbre en Teherán. Las amenazas de la Casa Blanca contra el gobierno de Irán no cesan. El jueves, el presidente de Estados Unidos advirtió nuevamente al gobierno de los clérigos chiitas con una operación militar. Tenemos muchos barcos muy grandes y muy poderosos navegando hacia Irán en este momento, y sería genial si no tuviéramos que usarlos. ¿Puedes decir cuál fue el mensaje que compartiste con los iraníes? Número 1, no nuclear. Y número 2, dejen de matar a los manifestantes. Trump anteriormente dijo que Estados Unidos reaccionaría si los manifestantes eran asesinados. Desde entonces, según ONG internacionales, se cree que decenas de miles han fallecido, aunque la presión sigue incrementando con un aumento de la presencia naval de la potencia de América del Norte en la región. Ahora, las tropas de Washington tienen la capacidad tanto de atacar a Irán como de defender a sus bases y aliados de posibles represalias. Aunque varios de los socios de la Casa Blanca y las potencias regionales árabes parecen favorecer un acuerdo negociado que dejaría a los líderes de Irán al mando, pero debilitaría al gobierno. Por su parte, las Naciones Unidas instan a negociar cuanto antes. Todas las condiciones están dadas para que se lleve a cabo una negociación seria. Animo a las partes a negociar para evitar una confrontación. Mientras tanto, el gobierno de los ayatolás anunció una nueva ronda de arrestos masivos para intentar disuadir el movimiento ciudadano. Y en medio de estas tensiones con Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se encuentra en Turquía, que ha ofrecido su papel como facilitador en medio de las tensiones entre Teherán y Washington. Para ampliar esta noticia vamos hasta Turquía con nuestro corresponsal Adrián Rocha. Adrián, muy buenas tardes para usted. El jefe de la diplomacia iraní no descartó negociar con Estados Unidos, pero bajo condiciones.
Sí, exactamente. Araghchi ha hecho una de sus reclamaciones constantes, que es que Irán siempre ha dicho, el ministro de Exteriores iraní, ha estado dispuesta a estar y sentarse en las mesas de negociaciones, recordemos, rotas el pasado mes de junio, cuando Israel empezó su guerra de 12 días en contra de Irán. Eso sí, Araghchi ha dicho que Irán nunca se va a sentar a estas mesas de negociaciones si son bajo la amenaza de un Estados Unidos que está actualmente constantemente amenazando con realizar una intervención, un ataque en las próximas horas y días en contra de la República Islámica. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha estado asegurando en los últimos días que una armada estadounidense está dirigiendo ahora mismo a las costas de Irán. Araghchi ha asegurado que la única forma que unas negociaciones pueden funcionar con Irán, ha dicho, es a través de unas negociaciones justas basadas en el respeto mutuo y asegurando que no pueden haber amenazas que fuercen a un Irán a negociar y a sentarse. Y sobre todo, ha dicho Araghchi, que Irán nunca jamás estará dispuesta a negociar. Sí lo hará sobre su contenido nuclear, pero nunca sobre su defensa y sobre su sistema de misiles balísticos. Ha dicho Araghchi que cualquier país del mundo, incluida Irán, tiene derecho a defenderse con sus propios programas de misiles balísticos internos. Adrià, ahora, ¿cómo Turquía intenta jugar el papel de mediador entre Teherán y Washington? Pues es la gran novedad de esta rueda de prensa de hoy. Así lo ha asegurado el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, que ha dicho que Erdogan y su propio presidente Recep Tayyip Erdogan y él mismo están en una amplia semana y días de negociaciones, tanto con un vis a vis con Irán ahora mismo y también con reuniones y llamadas constantes con sus contertulios en Estados Unidos. De hecho, ha dicho el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, que ayer mismo estuvo reunido con el enviado especial para las negociaciones de Estados Unidos, Stephen Witkoff, y de hecho, esta mañana el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha hablado con su homólogo iraní, Mesut Pezeshkian, y hace 2 días también lo hizo por llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump. Ha dicho Fidan en esta rueda de prensa que Turquía está lista para llevar su rol constructivo para evitar cualquier conflicto en esta región que pueda afectar no solo a Irán, sino a todos los países vecinos. Algo, de hecho, que también ha refrendado a Araghchi en su rueda de prensa. Ha dicho que un conflicto bilateral, en este caso entre Irán y Estados Unidos, no solo afectaría a Irán y a Estados Unidos per se, sino que también afectaría a todos los países de la región. Y de hecho, Araghchi, en esta rueda de prensa que acaba de terminar hace nada, pocos instantes, ha llegado a asegurar que Irán está abierta a la posibilidad de que Turquía tenga un rol activo en este proceso de mediación, posible proceso de mediación, para que sirva para empezar con estas negociaciones entre Teherán y Washington. Recordemos que Turquía tiene una excelente relación con su país vecino Irán y además es el único socio de la OTAN, la Alianza Transatlántica, que ha sido visitado por un líder político iraní en los últimos días, sobre todo después de esta última ola de protestas en el país persa. Adrià, muchas gracias por este reporte desde Turquía y de ahí pasamos a la vecina Siria. El ejército y las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos anunciaron un acuerdo integral con el que buscan consolidar el alto el fuego anunciado el pasado 20 de enero. El pacto prevé en parte que las instituciones gestionadas por el gobierno paralelo conocido como Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria se integren al Estado y que en el plano militar se forme una nueva división en las tropas gubernamentales integradas por 3 brigadas de las FDS. Vamos ahora a la Franja de Gaza, donde los palestinos esperan con ansias la apertura del paso fronterizo de Gaza, especialmente los que necesitan recibir un tratamiento médico fuera del enclave. Si bien el gobierno israelí debería permitir la apertura de los pasos en los próximos días, las condiciones de salida y llegada a este territorio palestino aún no están claras y despiertan temores de que Israel intente desplazar a parte de la población fuera del enclave. Gabriel Colchen tiene los detalles. Para miles de palestinos, la apertura del cruce de Rafah es una cuestión de vida o muerte. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 20.000 pacientes necesitan recibir un tratamiento médico fuera de su territorio y están a la espera de poder salir. Es el caso de Mahmoud, el hijo de Fawaz, quien padece de una enfermedad ocular. El niño necesita una operación fuera de la Franja de Gaza porque allí no hay recursos y el paso fronterizo está cerrado. Ha pasado casi un año desde la remisión. Seguimos esperando a que se abra el paso fronterizo. ¿Cuándo se abrirá? ¿Cuando mi hijo muera? Su estado empeora cada día y no hay tratamiento para él. El paso de Rafah, frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, está cerrado desde mayo de 2024 y bajo control israelí desde entonces. Si bien Israel prevé autorizar la entrada y salida controlada de personas por este cruce, anunció que no permitirá el paso de mercancías,
muy esperado por la población. A día de hoy seguimos esperando a que se abra el paso fronterizo. Toda nuestra vida depende de él, la comida, la ayuda, la vida misma, la ropa, las mantas, todo está ligado al paso fronterizo. Israel controlará el paso en ambas direcciones con la supuesta presencia de representantes de la Autoridad Palestina y de la Unión Europea. Si bien se prevé que no haya límites sobre el número de salidas, Israel podría limitar la entrada a alrededor de 50 personas diarias, como informó el medio Times of Israel. Este viernes se termina el plazo para que el Congreso de Estados Unidos adopte el presupuesto y evite un nuevo cierre de gobierno. Esto después de que el Senado no lograra votar el presupuesto del jueves. Donald Trump afirma que se alcanzó un nuevo acuerdo de financiación. Sin embargo, los demócratas y los republicanos están divididos sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia que supervisa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Veamos los detalles a continuación. ¿Estados Unidos evitará otro cierre de gobierno? En una publicación de Truth Social el jueves, el presidente Donald Trump anunció que se había alcanzado un acuerdo presupuestario antes de la fecha límite de la medianoche del viernes. Ambas partes se apresuran ahora a buscar el respaldo. Los republicanos y los demócratas del Congreso se han unido para conseguir que la gran mayoría del gobierno cuente con financiación hasta septiembre. Esperemos que tanto los republicanos como los demócratas den el tan necesario voto bipartidista a favor. Tras los disparos contra los ciudadanos estadounidenses Alex Pretty y René Good por parte de los agentes federales de inmigración, los demócratas del Senado bloquearon el jueves la votación del presupuesto para evitar la financiación del ICE a través del Departamento de Seguridad Nacional. En virtud del nuevo acuerdo, la financiación de la agencia se prorrogará temporalmente, pero seguirá estando separada del proyecto de ley del gasto más amplio. Los demócratas siguen buscando cambios en el departamento, entre ellos una mejor formación y directrices sobre cómo deben identificarse los agentes federales. Acabemos con las actividades ilegales, devolvamos al ICE a lo que era antes, cuando se identificaban y no iban por ahí en bandas itinerantes sin órdenes judiciales. Algunos de los protocolos tradicionales bajo los que operan literalmente desde hace años y años. El pasado mes de octubre, Estados Unidos vivió el cierre gubernamental más largo de su historia, con una duración de 43 días. El enfrentamiento sobre las subvenciones al seguro médico llegó a su fin cuando un pequeño grupo de demócratas moderados se puso de acuerdo con los republicanos para aprobar el proyecto de ley de financiación. En Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez firmó la reforma a la ley de hidrocarburos horas después de que el texto fuera aprobado por el Parlamento de esa nación. La iniciativa, que entre otras cosas espera dar seguridad a los inversionistas, seduce a las empresas privadas, en particular a las petroleras estadounidenses. Más detalles en el siguiente informe. El petróleo venezolano nuevamente abierto al mundo. La presidenta encargada Delcy Rodríguez promulgó la reforma a la ley de hidrocarburos, una herramienta con la que la nación busca incentivar la inversión extranjera. En esta ley está la impronta del comandante Chávez. Reafirma la soberanía sobre nuestros recursos energéticos. La ley busca sentar las bases para la inversión en el sector petrolero y para ello establece un nuevo modelo distinto al de empresas mixtas, donde el Estado venezolano contaba con la mayoría accionaria. Sin una nueva que se conoce como contratos de desarrollo de participación de actividades primarias, en la cual empresas privadas venezolanas o que tengan sede en Venezuela puedan hacer actividades directamente con el industria petrolera. Para profundizar la distensión entre Caracas y Washington, la OFAC publicó la Licencia General número 46, la cual habilita una amplia gama de operaciones vinculadas al crudo venezolano y hasta ahora prohibidas por las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Las principales compañías petroleras están yendo a Venezuela y traerán consigo una enorme riqueza para Venezuela y Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades venezolanas, la inversión que surja de la reforma podría elevar la producción a unos 5 millones de barriles, consolidando al país como una potencia en el sector. Finalizamos en Francia. El primer ministro Sébastien Lecornu activó una tercera vez el artículo 49.3 para hacer aprobar el presupuesto de 2026 sin pasar por el voto de los diputados. Esto a pesar de que el año pasado se comprometió a buscar la aprobación del legislativo y así evitar la suerte de sus dos predecesores. La izquierda radical y la extrema derecha anunciaron nuevas mociones de censura que serán estudiadas al inicio de la próxima semana con poca probabilidad de ser aceptadas. En este caso, Francia tendría por fin un presupuesto para 2026. Vamos con nuestra sección Directo París.
Y para hablar de la actualidad francesa, conectamos a esta hora con nuestra periodista en París, Erika Olavarría. Erika, muy buenas tardes para usted. Seguimos hablando de lo que parece ser una novela interminable, el intento del gobierno de hacer aprobar un presupuesto. Cuéntenos, ¿por fin el país va a tener financiamiento para el año 2026? Sí, es el fin del culebrón, Andrés, si lo decimos de manera coloquial. Finalmente, como tú decías al final del informativo, hoy y esta mañana, Sébastien Lecornu, el primer ministro, ¿no es cierto?, aplicó un nuevo 49.3, esto es, aprobó por decreto sin discusión parlamentaria la totalidad del proyecto de presupuesto. Recordemos que primero lo hizo con la primera parte, luego con la segunda y ahora con la totalidad del proyecto. Obviamente, como se esperaba, la extrema derecha y la extrema izquierda han presentado mociones de censura que tienen que ser discutidas el próximo día lunes, pero todo indica que como las 4 anteriores mociones de censura no van a ser aprobadas, ya que el partido de derecha, los republicanos, finalmente ha decidido apoyar al gobierno de Sébastien Lecornu y sobre todo el Partido Socialista, pues finalmente la redacción que ha tomado el gobierno es la que tiene esas enmiendas que agradan al Partido Socialista, sobre todo medidas sociales para la vivienda, una prima para la actividad para los hogares más modestos, generalizar la cantina universitaria a €1, en fin, diferentes medidas que van sobre todo en ayuda de las personas más necesitadas y un aumento leve de los impuestos a una parte de los más ricos en Francia. Así que definitivamente entonces se dejaría fuera esa ley especial que tuvo que ser aprobada de urgencia en diciembre. Siempre lo repetimos, en Francia no hay shutdown como en los Estados Unidos. El Estado sigue funcionando de manera mínima con esa ley especial que fue aprobada, pues ahora ya se pasaría a este presupuesto que según Sébastien Lecornu va a dejar el déficit en un 5% este 2026, lo que lo tiene muy contento. Erika, en otros temas, sigue el escándalo por la leche de fórmula de Nestlé contaminada por una bacteria. Sí, no solo de Nestlé, recordemos que ya desde diciembre se estaban retirando las leches para bebé porque tenían una toxina que es producida por una bacteria, esta toxina cereulida se llama, y es producida por una bacteria. Se descubrió que finalmente era producido por un aceite que viene de China, de hecho, y que está en casi todas las marcas de leche del mundo. El que producía esta toxina generalmente produce diarrea, vómitos, náuseas en los bebés. No es mortal, es mortal en un pequeño número de casos, 4% en el año 2018. Ya hubo un caso parecido aquí en Francia y en Europa en general. Y es mortal, como digo, en ese pequeño número, sobre todo cuando son bebés más pequeños porque no tienen su sistema inmunitario todavía bien maduro, bien desarrollado. De hecho, aquí en Francia, el 22 de enero se abrieron 2 investigaciones por muertes inexplicables de 2 bebés, uno en Bordeaux, el otro en Angers. ¿Cuál es la polémica ahora? Pues que aparentemente Nestlé, que es quien descubrió justamente la presencia de la toxina en sus productos, sabía de esta presencia desde fines de noviembre, pero la empresa dice que la cantidad de la toxina no era muy grande y que las normas no eran claras al respecto. Ellos dicen que encargaron un análisis de riesgo a la salud, pero no se sabe si efectivamente eso corresponde a la marca, y solo a comienzos de diciembre, el día 11 de diciembre, comenzaron a retirar sus productos. Y entonces ahora hay una ONG que se llama Foodwatch, que es una ONG de consumidores muy importante en Europa, que ha denunciado contra quien resulte responsable en nombre de 8 familias que tuvieron a sus hijos enfermos aquí en Francia, sobre todo también porque el retiro de productos ha sido escalonado. Comenzó por allí por el 10 u 11 de diciembre, pero se extendió hasta fines de enero. Y se ha descubierto en el fondo que había ese mismo aceite en esas otras leches de otras marcas, no solo Nestlé, Lactalis, Danone y Vita Germín, y también en leches en Italia y también en Suiza. Y entonces, según la ministra de Agricultura, el hecho de que sea escalonado este retiro justamente por eso, porque comenzó el análisis por Nestlé y luego siguió por las otras marcas. Se vio que tuvieran primero este mismo aceite y luego que estuviera la presencia de la toxina. La ONG dice que en general, cuando hay productos que pueden ser nocivos para la salud de los bebés, las empresas están obligadas inmediatamente a retirar los productos, aun cuando no sea un producto mortal el que tiene la leche en este caso. Erika, muchas gracias por este informe desde París.
Pasamos ahora a nuestro segundo reportaje del día. Londres es la capital más vigilada de Europa. La videovigilancia está presente en cada esquina y el reconocimiento facial está ganando terreno. El reportaje es de nuestros colegas de France 2. En Londres, viajar en el metro o esperar en un paso peatonal puede activar controles de vigilancia invisibles. Las cámaras de la ciudad pueden escanear rostros e instantáneamente conectarlos con una base de datos policial. Aquí, el reconocimiento facial no es una fantasía de ciencia ficción. Se ha convertido en una herramienta cotidiana para Scotland Yard. Pudimos observar a los agentes en acción. Esta furgoneta roja, equipada con cámaras, está estacionada cerca de una calle muy transitada. A bordo, el sargento que coordina la operación debe permanecer en el anonimato por razones de seguridad. El sistema, cada vez que aparece un recuadro alrededor de la cabeza de alguien, está comparando ese rostro con la lista de vigilancia. Hoy tenemos 16.500 personas en esa lista. Puede hacer cientos en un minuto. Lo hemos usado en eventos a gran escala, como partidos de fútbol. Cuando termina un encuentro, un estadio con 60.000 asientos. Afuera, los agentes están equipados con teléfonos especiales que los alertan si se detecta un sospechoso. Al hacer clic en la imagen que recibes, aparecen 2 fotos para reconocer mejor a la persona. Realizamos una prueba introduciendo temporalmente mi rostro en la base de datos de personas buscadas. Mientras camino por la calle, el sistema me reconoce en pocos segundos. Una alerta es enviada a la policía. En apenas una hora, la tecnología permite realizar 5 arrestos. Algunos sospechosos tienen órdenes de detención, mientras que otros están en libertad condicional y deben justificar su presencia en la zona. Según la Policía de Londres, esta herramienta les permite trabajar con más eficacia. La primera vez que usamos el reconocimiento facial en este barrio, arrestamos a 17 personas en 5 horas. De media nos toma unos 2 días encontrar a una persona buscada con métodos tradicionales. El sistema ha sido utilizado en más de 1.500 arrestos en Londres en 2 años. Se despliega regularmente en las calles y en grandes concentraciones de público. En el carnaval de Notting Hill del verano pasado, las cámaras ayudaron a detener a 61 personas buscadas, incluido este hombre que llevaba 10 años eludiendo a la policía. El Reino Unido está invirtiendo ahora en cámaras de vigilancia en todo el país, pero la medida divide opiniones. ¿Por qué debería estar documentada en cada calle? Quiero ser un ser humano soberano y libre. Si se hace basándose en reconocimiento facial y se conecta con otra información, entonces es aleatorio, quizá menos discriminatorio, quizá mejor. Por ahora, el uso del reconocimiento facial está poco regulado en el Reino Unido. Varias ONG exigen más salvaguardas y denuncian la falta de transparencia policial. Podría haber personas en estas listas que solo sean testigos de un crimen o que conozcan a alguien buscado. Ha habido niños de hasta 12 años en estas listas y la policía no ha podido explicarnos por qué. Londres es ya la capital más vigilada de Europa, pero la mayoría de sus cientos de miles de cámaras en espacios públicos son de calidad insuficiente para permitir un reconocimiento facial generalizado. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más noticias.